Por el Partido Popular, que ha obtenido 2.385 votos y 10 concejales, don Luis Miguel Núñez Romero, doña Montserrat López Felipe, doña Cintia María Gómez Torres, doña Sara García Fernández, don Rufo Sánchez Granado, doña María Ortega Martín, doña Eva María Martín Sánchez, don Jorge Hernández Castro, doña Miriam Bajo García y don José Alan Otero Estrave. Y por el Partido Socialista Obrero Español, que obtuvo 830 votos y 3 concejales, doña María Cristina López Simón, doña Ana Isabel Hernández Martín y don Javier Flores Fernández. A continuación, y de conformidad con lo establecido en el orden del día de la convocatoria, va a tener lugar la constitución de la mesa de edad. La mesa de edad va a estar integrada por los concejales electos de mayor y de menor edad presentes en el acto. Por ello, solicito a don Rufo Sánchez Granado, concejal de mayor edad, que pase a presidir la mesa de edad, acompañado de doña Sara García Fernández, concejal de menor edad, que actuará como vocal. Buenos días. Constituida la mesa de edad en los términos establecidos legalmente, declaro abierta la sesión, dando paso al segundo orden del día, que es la comprobación de las credenciales de los concejales electos. Acreditada la comprobación de las credenciales y la personalidad de los concejales electos, pasamos al siguiente punto del orden del día. Toma de posesión de los concejales electos, electas, concejales y concejalas. Los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento de la Constitución. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. Señora doña Sara García Fernández. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, juro. Señora doña María Ortega Martín. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, juro. Señora doña Eva María Martín Sánchez. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. Señor don Jorge Hernández Castro. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. Señora doña Miriam Bajo García. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. Señor don José Alan Otero Estrave. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. Señor doña María Cristina López Simón. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. Señora doña Ana Isabel Hernández Martín. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo.
Señor don Javier Flores Fernández, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Señor don Rufo Sánchez Granado, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Una vez efectuada la toma de posesión por todos los concejales, declaro constituida la Corporación Municipal de Jaén de la Vera. Se procederá a la elección del alcalde. Tiene la palabra la señora secretaria. De conformidad con el artículo 196 de la Ley Orgánica Electoral General, en la misma sesión de constitución de la corporación se procederá a la elección del alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. De acuerdo con lo informado por la señora secretaria, procede a realizar, en primer lugar, la votación como alcalde de don Luis Miguel Núñez Romero, concejal que encabeza la lista del Partido Popular más votado. ¿Votos a favor de la elección de don Luis Miguel Núñez Romero como alcalde del Ayuntamiento de Jaén de la Vera? 10 votos afirmativos. ¿Votos en contra? 3 votos en contra. Habiendo obtenido el candidato del Partido Popular, don Luis Miguel Núñez Romero, 10 votos afirmativos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de esta corporación local, procede a su proclamación como alcalde de Jaén de la Vera, previa prestación del juramento o promesa del cargo de alcalde. Por ello, le pregunto. Don Luis Miguel Núñez Romero, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Cumplidas todas las formalidades y requisitos legales, le proclamo alcalde de Jaén de la Vera.